Otra vez. Ahora vamos rápidamente a eso, espero. El problema del martes y del miércoles, ya con todas las pequeñas detalles que son bonitos de tratar. Entonces, sí, os recuerdo que el problema era, que ya sabéis, ¿no? Tenemos el hexágono. En este PDF tenéis, en este archivo que os voy a mostrar y que podéis descargaros, está el ejemplo del martes. El del miércoles os invito a cambiarlo, es inmediato. ¿Vale? Bueno, entonces tenemos eso, colocamos en un hexágono regular, salvo en un vértice, 5 cargas iguales y determinar posiciones de equilibrio y la integral de camino que ya hicimos. Bueno, entonces tenemos pequeños problemas que no lo sé muy bien porque lo que he hecho ha sido rehacerlo, porque algo estaba mal escrito, seguro. Entonces a veces lo mejor es no cebarse, iba a decir, que ya veis que a mí también me pasa, sino entonces decir, bueno, tranquilidad y empieza otra vez, ¿de acuerdo? Entonces, o sea, realmente ha sido copiar, borrar, volver a escribir, pero más bien rehacerlo. Entonces tenemos aquí el campo, lo primero la definición del campo eléctrico, ¿no? La ley de Coulomb, tenemos ahí, y para este caso que teníamos, pues una, fijaos, voy a poner 4 definiciones, tal como hice el otro día para que no juegue demasiado sucio con vosotros. Es decir, como el otro día visteis que había cosas ahí que no cuadraban bien, vamos a ver. Ahí dentro de estas 4 definiciones está eso que os intenté mostrar. La primera, pues es naturalmente a pura fuerza bruta, entonces ir sumando según la definición que he puesto del campo eléctrico, para una posición del espacio, para una carga situada en esta posición, cuya carga es esta. Pues entonces lo que hago es variar naturalmente las posiciones de las cargas. Y bueno, aquí lo único, comentaros lo mismo que el otro día, que esto es simplemente una cosa bonita para ir rotando las posiciones, ya que es un hexágono regular centrado en el origen, tenemos eso. Esta sería la primera, vamos a evaluar, la primera definición. Como lo que tenemos ahí es una suma, pues entonces lo siguiente, que fue lo que os comenté decir, ¿y por qué no le decimos, utilizamos la función suma? Pues aquí la tenéis. E2 es, E1 es el campo total, debido a las 5, E2 es el campo total, hecho un poco diferente. E3 fue la forma que utilicé el otro día. Fijaos que aquí, para hacer este E2, que no lo hice exactamente el otro día, empiezo rotando en 120 grados. ¿De acuerdo? Y llego hasta 360. Como el que faltaba era 60, pues ese cuadra fenomenal. E3. Bueno, E3 es lo que hice el otro día, que es, sumo desde 0 hasta 300, o sea, cubro todo el hexágono y le sumo una carga negativa situada en 60 grados, que fue una de las ideas que teníamos. Bueno, aquí lo tenéis. ¿De acuerdo? E4. En E4 una variante un poco diferente para que veáis. Hago una tabla con todas las campos para diferentes posiciones y en vez de utilizar suma, le digo total es una función que para un vector suma todos los elementos del vector. Y así veis también otra función diferente. O sea que hoy vais a ver diferentes funciones que se puede hacer de diferentes maneras. ¿Y qué forma más? Aquí otra cosa para ver. Son todo el resultado de todos los campos E1, E2, E3 y E4 son iguales. Pues le hago un test y el test es una ecuación E1 igual a E2 igual a E3 igual a E4. Si alguno de ellos no es igual a cualquiera de ellos, entonces me sale falso. Pero sale true, lo cual quiere decir que ahí sí lo he escrito bien. ¿De acuerdo? Bueno, aquí lo de las cargas para representar y voy a hacer varias representaciones, veréis algunas diferentes del otro día. Aquí lo que hago es, en esta posición, string points, STR, PTS, son puntos de corriente. Ahí le voy a obligar a que las líneas de corriente pasen por ciertos puntos. Entonces veréis las dos representaciones, la estándar, y cuando yo busco, porque aquí tiene una estructura el campo determinada, naturalmente al tener cargas puntuales salen de las cargas, entonces voy a coger precisamente, obligar a que pasen las líneas cerca de las cargas. Ya veréis qué bonito cómo se ve mejor
Bueno, esto simplemente le estoy diciendo, hazme una tabla. Aquí tenéis que traducir. Son funciones que llaman a funciones. ¿Qué es la función flatten? Flatten es cuando tú tienes una matriz, o sea, una lista de listas, coge todos los elementos y entonces lo transforma en un vector. O sea, tengo, por ejemplo, una matriz 3×2, ¿no? 6 elementos. Eso me lo transforma en un vector de 6 elementos. Es decir, quita las llaves de fuera. Puedes obligarle en flatten, o sea, es aplanar. Fijaos que el verbo en inglés es aplanar, o sea que lo que está es haciendo eso. Es una función muy útil que te permite no solo aplanar el más externo, sino donde tú quieres. ¿No? Hay veces que es conveniente, por ejemplo, aquí. Entonces, aquí fijaos, estoy haciendo una tabla. ¿De acuerdo? Y le estoy haciendo para hallar puntos, coordenadas de puntos. Entonces, lo que estoy haciendo es cogerme para cada carga, me desplazo a una distancia de 0,2 de la carga sobre el eje X, 0,20, fijaos, ¿no? Y hago rotar ese punto alrededor de la carga. Un ángulo tita. Rota un ángulo tita alrededor de la posición de la carga, un vector que tiene coordenadas, empieza en la carga y termina en la carga más 0,2. 0. ¿De acuerdo? Los vais a ver representados, ¿no? Pero ahora estoy explicando. Fijaos, eso es una matriz, porque hago barrer para el ángulo desde 0 hasta 360 grados, de 15 grados en 15 grados. ¿Eso cuántos me salen? 18 puntos, ¿no? Si no me equivoco. 24 puntos, ¿no? Y luego para todas las cargas. Es decir, que barro para cada carga una fila de la matriz, 2 filas, 3 filas, 4 filas, 5 filas. Entonces le digo, como yo quiero una lista de puntos, le digo aplana eso, y entonces me salen todos los puntos, si eran 24, pues 24 por 5, ¿no? 120. ¿Vale? Bueno, y ahora vamos a hacer las representaciones. Entonces, esta es la estándar, la que hicimos el otro día, lo único, así un poco tal, es que añada los puntos en rojo donde están las cargas. ¿De acuerdo? Pero por lo demás le dejo a la máquina que escoja. Si veis, él crea la máquina, está intentando buscar que sea la distribución uniforme, entre comillas. Es decir, que hay puntos donde, por ejemplo, aquí en este, donde tengo el ratón, ¿lo veis? ¿No? Aquí saldría una línea, otra línea, pero claro, se van separando, entonces él añade nuevos puntos y nuevas líneas. De tal manera que quede más o menos uniforme la distribución. Bueno, y ahora, para que veáis la representación en la que hago lo mismo, pero ya utilizo una de las opciones que es, no los puntos, donde tienes que calcular las líneas de campo, te los doy yo. Y esos son los STR points, stream points, los que yo he puesto alrededor y que veis aquí. Los puntos aquí todos, fijaos, ¿no? La corona esta alrededor de cada... Son los puntos que he obtenido al hacer flatten de la tabla correspondiente. Entonces, y ahí estáis viendo, los estoy dibujando también para que veáis cómo están pasando las líneas. La opción Stream Scale simplemente me dice cómo de grande, o sea, si la hago más larga cada una de las líneas o cómo es la interrupción en cada una de las líneas. ¿De acuerdo? Bueno, o sea, que son dos opciones. Esta es la importante, los puntos. Vale. Y ahí veis cómo salen de los puntos. ¡Uy! Ya, pero chocan unas con otras, por decirlo así, ¿no? Y se deforman. Y aquí se ve más claramente como en estas zonas, todavía mejor que en el otro, no cómo se concentran y escapan por el sitio donde no teníamos la carga, pero aquí claramente yo creo que se ve mejor, ¿no? Por eso lo he hecho más claramente, como en estas zonas o se decide o a la izquierda o a la derecha y chocan, ahí tenemos que tener campo cero. 4, como veis. Es jugar con las opciones. Otra, para que veáis, puedo restringir que me lo haga circular. Esto es un juego, es decir, cómo puedo obligarle a que no sea una zona rectangular donde me haga la representación, sino en una zona que es un disco centrado en el origen de radio 2. ¿Veis? Es la misma representación, pero ya, así de esa manera, es la misma. Y aquí veis, cambio también un poco, si no me equivoco, las longitudes. Cambio las longitudes. ¿Lo veis? Aquí son más, ¿no? Más continuas, ¿no? Muy bien, los puntitos, qué bonito.
Bueno, y ahora viene el momento de encontrar las raíces. Y hacer, yo mismo me metí en el problema, o sea que ahí dije, aquí Miguel, eres un heredia, hay un chiste que me estoy acordando, no lo voy a contar, además me sale muy mal. Entonces, valor y al toro. Si alguien ve de mis amigos la grabación, seguro que se reirá en ese momento. Bueno, pues entonces es, por ejemplo, con find root. Voy a encontrar, y la cuestión es darle una idea de por dónde se encuentra. Voy a probar con el 0,5 menos 0,5, o sea, por esta zona, ¿no? Entonces yo le digo, encuéntrame la raíz, y efectivamente me la encuentra. ¿De acuerdo? Bien, primero, para una cosa que voy a intercalar, voy a mostraros los 4, voy a utilizar el manipulate como el otro día y voy a utilizar las bombas de Bomber Harris también, todo tal como lo hice el otro día, no me voy a escapar de nada. Pero quería enseñaros una cosa que es muy interesante para que os deis cuenta cómo esta función es una función numérica, la cual tú le das, ¿no? Le das una semilla, plantas una, y de ahí crece. Entonces, ¿cómo va encontrando desde ese punto justo el valor que veis aquí numéricamente, ¿no? El X y el Y. Para eso voy a utilizar una de las opciones de find root, que es, hay dos, una monitor, esta es la que, digamos, bueno, la otra también lo hace, cada vez que hace un cálculo, evaluation monitor, pues te da un valor, lo que tú quieras. Yo le voy a decir que haga, cada vez que dé un paso, se mueva el punto, que me añada a un vector que yo creo que llamo steps, que me añada precisamente el nuevo punto que ha calculado X. Eso es lo que hace. ¿De acuerdo? Ya veis que es exactamente lo mismo que aquí, pero ahora me va a guardar cosas. Al ejecutarlo me da exactamente lo mismo que veis, pero naturalmente ha guardado en steps los puntos intermedios. Estos son los cálculos, ha hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 6 puntos, hasta llegar por el método, que hay diferentes métodos numéricos para poder llegar a esa solución. Digamos, va con la corriente a contracorriente, es un método. Bueno. Le añado con join, ahí le añado el punto inicial que él no pone, él no hace el cálculo para el punto inicial, entonces digo, bueno, pon también el punto inicial. Entonces tengo la lista y fijaos cómo ha atendido a la solución final que era 0,7 menos 0,38. 0,702. Y ahora lo dibujo, pero voy a dibujarlo para que veáis bien los puntos, porque están muy cerca unos de otros. Lo voy a hacer un stream plot, pero en una zona del espacio mucho... ¿Los dos últimos no coinciden? ¿Perdón? ¿Los dos últimos? Sí, no coinciden porque, digamos, vas más allá en los decimales. Por defecto, os recuerdo que solo pone 1, 2, 3, 4, 6 decimales, pero tiene muchos más, hasta 16 en precisión normal. ¿De acuerdo? Por eso creéis que es el mismo número, y de hecho ese era uno de los problemas del Bomber Harris el otro día. Que iban al mismo punto, pero claro, en la cifra número 12, detrás de la coma, diferían. Porque tú empiezas, es numérico, y empiezas en el mismo punto, en 2 puntos diferentes, tiende al mismo, pero numéricamente no te da exactamente el mismo resultado numérico, lo cual, al utilizar union, no me lo eliminaba, porque solo elimina y deja un ejemplar. Claro, y por eso me salían y digo, ¿qué? Pero este tío, ¿cómo me deja tantos? Bueno, ahora lo veréis. Simplemente ahora en la representación tengo que hacer una representación mucho más centrada acerca de la posición para esa que he escogido, ¿no? Entonces veis que lo hago entre 0,508 menos 0,2 menos 0,5, es una ampliación. Y aquí tenéis los puntos. Fijaos, empiezo por aquí, sigo por allá, y ahí ya están concentrados, ya no sale. O sea, tendrías que centrarte más para ver todos exactamente. ¿Os dais una idea de cómo lo está encontrando eso, ¿no? Numéricamente lo más bonito sería programar el método numérico. Pero eso ya está programado, ¿entendéis? Eso es eso es lo bonito. Pero bueno, eso es quizás de una asignatura hay en otras titulaciones métodos numéricos en ingeniería, cosas de esas, ¿no? Bueno, voy a por otro. Entonces, fijaos, tengo ya el hexágono, estoy viendo la representación, entonces me voy a una zona cerca, no necesito encontrarlo, 0 menos 1, me da fijaos, me da el siguiente, voy 2, 3, 4. 4 puntos, son los 4 que
que teníamos ahí. Luego los voy a representar, ¿no? Por si alguno tiene la más mínima duda de que a lo mejor algo está yendo mal, lo cual está muy bien. Siempre sospechar está bien, o sea, decir, realmente lo mejor es representarlo gráficamente a ver si los ha encontrado o no. No os preocupéis que lo hago. Bueno, pero para representarlo precisamente, como veis aquí, me lo da como, no me da el valor y el valor, sino como una regla de sustitución. Si tú pones X y si tú pones SI en la ecuación, en el campo total, entonces te va a dar 0 o casi 0. ¿Entendéis? Bueno, quiero extraer los valores para tener los puntos. Simplemente le digo, hazme una lista de los valores X, y esto es una forma de una función que es replace, reemplaza. Reemplaza precisamente lo que tienes ahí. Donde pone X, ponme el número, donde pone Y, ponme el otro número, y ya está. Lo he hecho con uno para que veáis cómo actúa esta función, que se escribe así, es muy común, barra punto, eso es replace all, reemplaza. Siempre que te encuentres en la expresión una X, pon el valor que tienes, la Y, pon el valor correspondiente. ¿Lo entendéis? Vale. De acuerdo. Entonces ya, una vez que tengo ya ahí, también pruebo con, fijaos que os he dicho, los valores tienen 16 cifras, ¿puedo redondear a donde yo quiera los valores? Sí, sí, utilizo la función round, o sea, redondea. Redondea, aquí, por ejemplo, redondea hasta las milésimas. Luego veréis que redondeo más allá, pero para que lo veáis claramente, lo estoy utilizando el mismo ejemplo, ¿no? Ya me ha redondeado hasta 0,687, 0,415 lo hace bien, o sea, redondea, tengo 41453, está más cerca del 415 que del 414. Bien, teníamos, ¿de acuerdo? Eso también lo voy a usar. Claro, teníamos el problema cuando queríamos utilizar las bombas, no así ser selectivo. Selectivo ya está en el resultado. Y ahora viene el problema de decir, ya, pero si tú pones al azar, resulta que a veces pues se te va. Claro, tiende a infinito, que también es un... Entonces cojo uno para que veáis en el punto 1,1, aquí claramente en el punto 1,1 sale disparado, pero vamos echando, tiende a infinito, ¿no? ¿Lo veis? Punto 1,1. Está justo aquí a favor de la corriente. Entonces él no busca ni este, ni este, ni este, ni este, sino que va buscando cómo decrece el valor, y claro, decrece en dirección a infinito. Vale. Muy bien. Entonces ahí tenemos que me da un aviso, dice, pues la convergencia, lo que veíamos el otro día y lo que veíais vosotros, ¿no? Y el valor, pues que 10 elevado a 17, 10 elevado a 17, eso tiende a infinito. Bueno, entonces voy a buscar otra función que me permite precisamente encontrar esos puntos, porque esos puntos son infinitos y realmente no es el 0 que yo estoy buscando. Entonces tengo una función que se llama check, y check lo que hace es chequear, probar, cuando salen precisamente avisos de error. Lo utilizo en la forma más sencilla, me da igual cualquier aviso, porque ya sé que en esta los avisos de error son que tiende a infinito, no hay de otro tipo, si no podría ser selectivo, es decir, ese tipo de aviso me los traes. Entonces le dice, si chequea, haz lo mismo en el 1,1, y si encuentras un error, o un aviso, mejor que un error, es un aviso de este tipo, entonces sustituye el resultado por infinity. Y ya veis que en vez de sacarme aquí esto, me saca infinity. Tampoco quiero que me dé el aviso en rosa, que es un coñazo cuando haces 10.000 puntos y te salen 10.000 avisos. Entonces le digo quiet. Cállate, no pongas nada en rosa, haz el chequeo y si encuentras algo me das como valor infinity. ¿Entendido? Vale. Y ahora manipulo. Esa era una de las cosas donde nos aparecía en una lista increíblemente grande de avisos. Bueno, en -2, por supuesto, se me va a infinito. Y ahí estáis viendo, estoy barriendo en ese cuadrado, cómo podría barriendo encontrar todos los resultados que habéis visto ahí, los 4 resultados que tenemos. ¿De acuerdo? Eso lo estoy poniendo porque lo hice el otro día. Sinceramente, creo que es mejor ya las bombas y extraerlo. Ahora viene a continuación.
que es, en definitiva, es probar todo esto que estoy haciendo con manipular. Bueno, pero queda bonito, ¿no? Me sale un aviso infinity cuando queda mejor, pienso yo. Por lo menos es más tranquilizador para vosotros. Bueno, y ahora viene Bomber Harris, si habéis visto en Wikipedia. Entonces, fijaos, os lo he puesto de arriba abajo. Las cebollas. Tengo una, le estoy dando un nombre, como el otro día. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 funciones. Cada una está llamando a la anterior. Bueno, 7, 8, porque me estoy olvidando del replace. O sea, 8 funciones. Bueno, habéis visto cómo el round lo he utilizado, por eso lo utilicé antes, lo único que me hace redondear. Aquí me va a redondear hasta las 100 milésimas. ¿De acuerdo? El resultado. Chequéamelo. ¿De acuerdo? Y si encuentras ese tipo de error, no me pongas infinity, sino pon un número, 1 por 10 elevado a 18. Yo creo que eso es bastante lejos. ¿De acuerdo? Tanto en X como en Y. Muy bien, hazme una tabla, y la tabla es barrer los X0 y Y0 desde -2 hasta 2, de 0,2 en 0,2. Ahí podéis poner lo que os salga de las narices. Tardará más si ponéis 10 millones, os tardará los cálculos porque tiene que hacer 10 millones de cálculos. ¿De acuerdo? Bueno, con eso es lo que cogí el otro día. Chequéamelo, hazme la tabla, cállate, aplánamelo y el último, union. De todos esos, ¿cuánto teníamos ahí? En Harris teníamos 21 por 21, ¿no? O sea, 20 por 20, 400. Ahí hay 400 parejas de valores X. 400. Bueno, se repiten. Muchos son infinity, claro, o sea, del 10 elevado a 18. Entonces, con union, lo único que coge es uno de cada. O podéis coger delete, ¿cómo se llamaba la otra función? Pero eso no te los ordena, aquí te los ordena. Bueno, y como veis, después de ejecutarlo todo, le doy nombre a Harris. Ahí tenéis, 5. Los 4 que hemos buscado a mano, más el infinito, que también es, digamos, desde ese punto de vista un 0 en la función, en el campo. ¿No? Genial. Queda mucho más bonito. Y ahora viene el momento de representarlo. ¿Dónde me quedan los 4 puntos? Porque a lo mejor queda bonito, pero me ha hecho la puñeta el ordenador. Entonces le digo un string plot, todo lo mismo que antes, por eso lo estoy repitiendo para que no esté todo de golpe, sino que vayáis viendo cómo cada paso se va. Vale. Entonces le añado al epílogo que me ponga estos puntos. Ponme en magenta, en tamaño 001 de radio, punto. Claro, ahí ya tengo Harris, una lista de coordenadas. A ver, ¿veis bien ahí estos? Este y este. Esos son los 4 puntos. Sí, intenta dibujar el quinto. El quinto en 10 elevado a 18, pero está fuera de la zona de representación. Por eso, ahora habéis entendido por qué no puse infinity. Porque eso no es nada más que texto y él me hubiese dado un aviso diciendo esos puntos no son números. Por eso le puse un número bien grande. Con haberle puesto 4 me valía, fuera de la representación. Que os dieseis cuenta de que está lejos. Bueno, con eso más o menos creo que yo mismo, ¿no? Pues ahí he pulido un montón de cosas. Pero bueno, ahí claro, en cuanto viene eso, pues es una avalancha mental, iba a decir. ¿Cómo podríamos hacerlo de otra manera? Todavía más. Entonces, fijaos, lo que tenemos ahí en el campo eléctrico total es un vector, ¿no? Son vectores. Lo que está haciendo son 2 ecuaciones escalares, ver que X e Y cumplen que sean las 2 coordenadas sean 0. Perdón. Otra forma sería fijarse en el módulo. En el módulo del campo, si el módulo del campo, fijaos, el módulo, eso es algo positivo, ¿no? Bueno, lo elevo al cuadrado, pero podría quitarle el cuadrado.
Entonces lo que voy a representar es el módulo al cuadrado del campo. Eso es un escalar. Por lo tanto, ya no es stream plot, sino línea de contornos. Aquí tenéis la línea de contornos y uno los escoge al azar en esa zona. Uno está viendo, aquí están las cargas, ¿no? Normalmente uno ve aquí, ¿no?, cómo está entrando, pero no ve claramente que por aquí tienda a cero, porque fijaos, si el campo se anula, el módulo es cero, el cuadrado del módulo es cero. Que tiende a infinito tiene que tender a cero, eso está claro. Pero también por aquí tiene que tender a cero. Lo voy a buscar marcándole las líneas de contorno un poco más finas. Y ahí le digo, en las líneas de contorno, márcame solamente entre 0 y 1, de 0,1 en 0,1. Y aquí, fijaos, es la misma representación en la cual ya le esfuerzo a encontrar determinados valores en ese campo escalar que es el módulo del campo vectorial. Y aquí uno empieza a ver 1, 2, 3, anda la mar, está aquí. Aquí uno empieza a ver, aquí tengo algo. Aquí naturalmente tiende a 0. Que es el valor mínimo, fijaos que es un campo escalar positivo, porque el módulo al cuadrado es positivo, el módulo es positivo, al cuadrado es positivo. Por lo tanto, el mínimo de esa función, como mucho, será 0. 0. Claro, el mínimo de la función. Ahí viene la idea de decir, pues búscame los mínimos. ¿Y en el punto que está casi en el centro? Aquí tengo 0,9, 1, 0,9, pero como veis no veo más líneas de contorno ahí. Lo cual, aquí están todas muy concentradas. Fijaos cómo estoy barriendo con el ratón, ¿no? 0,8, 0,1, que es donde empiezo. El 0 exactamente no aparece como punto porque es todo numérico, pero probablemente si pusiese 0,01 tendría todavía más. Lo vais a ver todavía más bonito, no os preocupéis. O sea que aquí uno, de esta manera, sospecha que vamos a tener que el campo se anula. ¿Lo veis? Pues como aquí se está alejando también hacia 0, ¿verdad? Bueno, como que mejor que en una representación tridimensional. Entonces aquí voy a representar, es un campo escalar en 3 dimensiones. La representación le voy a decir que me lo coja y que ponga líneas de contorno. Aquí os lo había puesto ya, normalmente saldría en esta posición. Uno ve ya aquí de frente, anda, aquí como un agujero, ¿no? Vamos a verlo por abajo. Estáis viendo 1, 2, 3 y 4, 4 hundimientos ahí tenemos precisamente los ceros, ahí tiende al 0 el valor. Es decir, que tendremos 1, 2, 3 y 4, visualmente 4 posiciones para las cuales el campo se anula. ¿Lo entendéis? Es decir, voy a buscar las zonas donde se anula, no como vector, coordenada X y coordenada Y, sino ¿para qué? Simplemente donde se anula el módulo. Vale. O sea, que esta es todavía más bonita, ¿no? Creo yo, porque ahí sí que se ve, fijaos cómo está por debajo, cómo va hacia abajo, plaf, plaf, plaf. Bueno, y ahora, pues la función, que es lo que os quería enseñar, es, en vez de find root, ahora es una muy útil, encuentra mínimos. Encuentra mínimos de una función, que es la que he representado ahí. Otra vez, find minimum, encuentra mínimos locales. Eso quiere decir que como find root, tú le dices por dónde empiezo y él te va a buscar aquí otra vez, como veis, le digo 0,5 menos 0,5 y me lo da. ¿De acuerdo? Le puedo decir también, en vez de un cuadrado, digamos, darle un punto, le puedo restringir, con esto, es otra forma de llamarlo, le restrinjo la región del espacio donde tiene que buscar. Y le digo, restríngete a un disco, un círculo de radio 0,5 con centro 0,5 menos 0,5. ¿Y qué es el número ese que... Este es el valor. Muy bien, aquí precisamente estos dos, es cierto. Find minimum, lo que te da, si vais a la documentación, te da cuál es el valor precisamente que ha encontrado, el mínimo. Fijaos, 10 elevado a menos 22, no es 0. Es todo numérico. Eso es lo más cerca del 0 que nos podemos encontrar, ¿no? Iba a decir. Hombre, se puede uno acercar más, ya lo sé. Pero eso uno ya sospecha inmediatamente, eso realmente es un 0.
y el valor, como veis, de las posiciones, o sea, te da la posición y el valor de la función, de la norma. Este es el módulo al cuadrado, en esta posición vale 3,49613 por 10 elevado a menos 22. Puedo decirle lo que estaba comentando, que se restrinja a una zona del espacio, una región. Fijaos, me da un poco diferente el valor, fijaos, ahora no empieza en un punto, sino que es otra forma de buscarlo. Me da el mismo resultado en la posición x e y, el valor de la función 10 elevado a menos 14. Pero no es lo mismo, no es exactamente lo mismo. Ahí veis que todo es numérico, como se va buscando. Bueno, esos son mínimos locales. Puedo encontrarlo naturalmente poniéndole la exposición, lo mismo que para Fine Root me sale todo lo mismo. Pero quería enseñaros, porque alguna vez a lo mejor alguno lo necesita, hay una función numérica que te permite buscar, o sea, la pregunta sería, oye, esos son mínimos locales, y un mínimo global, o sea, yo tengo una función, búscame el mínimo, o sea, imaginaos que tiene varios pozos, y cada pozo, ¿no? Una función de este, ¿no? Mínimos locales. Depende de dónde yo le dé, dónde empiece, me irá a este, me irá a este o me irá a este. Mientras que esta función, lo que busca numéricamente es un mínimo global, es decir, que encontraría en esa representación el de más abajo. Utiliza diferentes métodos que se pueden escoger, entonces aquí, bueno, si le restrinjo naturalmente, o sea que en principio uno diría, ¿para qué lo usas? Lo estás restringiendo, bueno, sería otra forma, pero es la diferencia, es un mínimo global. Esta función es parte de esta función, ahí simplemente en vez de darme el resultado me da la posición, que es lo que yo quiero, y como veis, si escojo otro punto, otro disco diferente me da otro punto, otro punto, otro punto, los 4 puntos que teníamos anteriormente. Y bueno, aquí era simplemente si en vez de fijarme, que ahí ya no lo he cambiado, si en vez de fijarme en el, uno podría decir, bueno, si cuando lleguemos al potencial, decir, pues entonces lo que estás buscando realmente es el mínimo, los pozos de potencial, donde el potencial es mínimo. Si yo defino el potencial eléctrico, pues tendríamos una representación para el potencial de todas las cargas. He dicho el mínimo de potencial. Mínimo, me buscaría máximos, mínimos y puntos de inflexión. Los puntos de inflexión, estos que tengo aquí, las sillas de montar que tengo ahí, precisamente son las posiciones de equilibrio. Posiciones de equilibrio serían máximos, mínimos y puntos de inflexión del potencial en 2 dimensiones. Significa sillas de montar los puntos de inflexión. Bueno, y ahí tendríamos el otro, ya es lo mismo. ¿Perdón? No, bueno, en este caso, digamos, no, porque esto tiende a infinito. O sea, donde está la carga. Y aquí tiende a 0. Realmente aquí lo que estoy buscando son los puntos de inflexión. Porque un punto interesante en esto de en electrostática es que cualquier distribución de cargas puntuales, no puedo, o sea, con una distribución de cargas puntuales yo no puedo conseguir ninguna posición de equilibrio estable. Es decir, imaginaos, yo quiero con cargas eléctricas lograr una zona del espacio donde si yo pongo una carga se quede quieta y además que si lo muevo ligeramente de esa posición vuelva a la posición. Eso es estabilidad, sería genial, porque puedo hacer experimentos en el laboratorio, ¿no? Confinar cargas en el espacio. ¿Entendéis? Sería un método. Si se pudiese con cargas puntuales. Con cargas puntuales no se puede. Eso quizás lo discutamos, quizás no. Lo tenéis en el Purcell, ya veremos a ver. Pero bueno, por lo menos que os quede con cargas puntuales, eso no es posible. Sí es posible, naturalmente, tener posiciones de equilibrio, lo estamos viendo, pero serían inestables. Sillas de montar, es decir, que tenemos estabilidad en una dirección del espacio, pero en otra dirección del espacio es inestable. Como los puntos de Lagrange que os comenté en gravitación hace unos cuantos días. ¿De acuerdo?